Gracias. William Camargo, ministro de Transporte, 747. Esta, Felipe, es la despedida del ministro Camargo, la bienvenida para la nueva ministra, la ministra de Transporte, sí, que debutará la semana entrante con todas estas no poco aspiraciones de obras públicas. Néstor, ¿cuánto duró esta entrevista con el ministro? Porque Felipe, esta entrevista duró 20 minutos larguitos. Porque yo me sentí durante los 20 minutos larguitos en el 28 de diciembre. ¿Por qué, Felipe? No. El Día de los Inocentes. No, ese proyecto, Felipe, no. Ese proyecto, Felipe. No, es que ninguno de los que explicó van a salir. Usted, Néstor, Felipe, que trabajó en el gobierno de Virgilio Barco, sabe que esta es una vieja, larguísima aspiración de Colombia de tener alguna clase de desarrollo por el Pacífico. Usted se acuerda el proyecto de Barco. Del Golfo de Cúpica. Claro. Y esto no es casualidad, Felipe, esto viene... Claro, Barco habló de eso hace 35, 40 años. Por eso, Felipe. Y tampoco se hizo, claro. Sí, no, pues porque los gobiernos no se hizo. Y es probable... Y esto ninguno de estos se van a hacer. Porque los gobernantes hacen eso. Los gobernantes tiran unas ideas, ponen a sus equipos técnicos a evaluarlas, hacen unos estudios, algunos las descartan algunas las descartan y desafortunadamente unas muy poquitas se vuelven realidad. Pero así se construye la sociedad y los países, así se han hecho las mentiras. Pero no con mentiras. Yo quiero simplemente señalar una cosa. ¿De mentiras? El promesas incumplidas. Es que no son mentiras. No, ideas cuya evaluación hay que evaluar para ver. Son mentiras porque le voy a explicar por qué son mentiras. No, perdóneme, María Consuelo, antes de que usted siga. No estamos hablando de evaluación. El presidente lo hizo como una promesa y acaban de escuchar ustedes al ministro de Transporte diciendo que hay estudios, claro, que él no tiene a la mano, pero que hay estudios y dio la ruta, le voy a y dio el explicar por qué presupuesto son mentiras. Y dio la longitud de la obra. Mire, el ministro acaba de decir que es una obra que tiene 260 kilómetros de tren elevado. Sí. Lo más parecido y lo más comparable con un tren elevado en este momento es la primera línea del metro de Bogotá, que se está construyendo. Esas sí no son mentiras, se está construyendo. Hemos visto las imágenes de las pielonas, en fin. Tiene 23.9 kilómetros la primera línea. Y ha costado, esto sería 10 veces el metro de Bogotá. Más de 10 veces. Y la inversión es entre 12.9 y 15 billones. Con lo cual, decir que esto costaría 60 billones es una mentira total. Porque si uno hace una regla de 3 simple, serían 162 billones. O sea que es imposible que haya un estudio que diga que cuesta 60. La verdad es que nadie sabe cuánto vale. Es una idea. No, yo le estoy diciendo cuánto vale el de Bogotá, que está firmado y que se está construyendo. Como hace 60 años, Héctor, hace 60 años, Néstor, ¿es más barato o más caro construir sobre la selva que en Bogotá? No, pues sobre la selva es mucho más caro. Yo supongo. Más caro, no sé porque no hay que comprar tierra, por ejemplo. No hay que comprar tierra, pero no hay que comprar tierra a precios muy costosos en Bogotá. Estamos hablando, Héctor, de un metro elevado en el tapón de Darién. Néstor, o sea, metámosle seriedad y un poquito de realismo al tema también, ¿no? O sea, 23 kilómetros cuestan 15 billones, como lo que yo estoy diciendo, esto va a ser igual que los 1.000 colegios que Petro prometió cuando era alcalde. Y los 1.000 igualito. Eso es lo mismo, seguramente lo mismo que está diciendo Felipe y María Consuelo, lo decían muchas personas hace 60 o 50 años cuando alguien propuso un metro para Bogotá y le parecía que era carreta y que cuánto valía y que a quién se le ocurría y que eso si acaso en Londres y no en Bogotá, etcétera. Y duramos 60 años madurando la idea, o 70 incluso, y ahí vamos, todavía no lo hemos hecho, pero ahí hemos empezado a montar las primeras cosas. Sí, por eso, todavía no lo hemos hecho, hemos empezado a hacer unas cositas y seguramente vamos a durar 10 años para terminarlo. Para elogiar. Espero que a usted la vida le dé tiempo de ir de Buenaventura a Barranquilla. Vamos a durar 10. No, seguramente no, Felipe, seguramente no, porque le estoy diciendo, es probable que esta sea una idea que dure décadas en madurarse, si es que se madura. Probablemente resulte ser inconveniente, inviable, etcétera. Pero lo que yo no veo de malo es que tiene pensarla y que tiene explorarla y saber si es posible. Eso no tiene nada de malo. Claro, así han hecho todos los gobiernos y todos los presidentes. Y yo no he visto que los pongan en un paredón a decirles mentirosos, falsos, embusteros. Eso no he visto. Lo he visto que todos lo han hecho. El presidente Samper lo propuso
cifras, el presidente Samper lo propuso hace 30 años. Información técnica, una cosa parecida a esta. De una cosa que no sea hay que aclarar esto. Un chiste. No lo dice en modo de campaña, bueno, o de pronto sí está en modo de campaña. Lo dijo en campaña, un candidato prometiendo. No, lo de esto la Guajira, lo dijo Yapel y Yopal lo dijo ya siendo presidente. Lo dijo el presidente de la República ayer en Chocó, desde el Darién, prometiéndolo, Néstor, que va a hacer consulta y que presentan estudios de factibilidad. Es decir, tiene que hacer. Obviamente hay que hacer un debate serio a ver de si esa obra es posible o probable. Yo no sé cuál de las dos. Aurelio, lo escucho. Es que no hemos podido ampliar la autopista de Bogotá. Se lo dije al ministro. Sí, por eso lo estoy trayendo a colación otra vez. Por razones ambientales no hemos tumbado 2 árboles en la autopista porque tiene un inmenso daño ambiental. Y vamos a meterle un tren al tapón del Darién. Bueno, el presidente armó un escándalo porque volvieron a revivir la LO y pretende meter un tren por el Darién. Pero la noticia de verdad es que la idea de la campaña, porque fue en la campaña cuando prometió un tren elevado eléctrico de Buenaventura a Barranquilla, la noticia es que esa idea ya no va. Y pues ya no va, que lo que acabamos de oír es la versión reducida de esa idea en otra idea, que es hacer un tren que atraviese de Cupica a una franja de tierra al otro lado en el Darién. Esa es la noticia por medio de todo el tapón del Darién. Es decir, los que están defendiendo las ideas y la lluvia de ideas que pueden tener los gobernantes, pues les quiero contar que es la segunda versión de la idea que se lanzó en campaña. Y ahora bien, Aurelio, hago un asterisco aquí. Es cierto, sí, señor. Es cierto, el ministro acaba de enterrar la idea, Felipe, la idea famosa del tren entre Buenaventura y el Caribe colombiano. Sí. Dijo, eso no es posible. Los 1.200 kilómetros, casi 1.200 kilómetros que hay ahí. 1.200 kilómetros se volvió de 260. Yo no sé si sea obra en construcción o utopía en desarrollo, una de las dos. O carreta. Sí, pero no solamente eso, Felipe, disculpe. Hay un aspecto que no nos dijo el ministro. Es qué porcentaje de la carga que supuestamente vamos a quitar a Panamá va a asumir esa nueva idea, ese mini tren, porque ya no es el gran tren sino el mini tren. ¿Cuánta carga? Algunos datos nos pueden servir. Canal de Panamá mueve 500 millones de toneladas. Según el ministro, movería 96 millones. O sea que sería el reemplazo solamente de un 15 al 20% de la carga, pero no se le olvide un detalle, es que México está construyendo también otro tren, el tren de Tehuantepec, que también aspira a reemplazar mucho más de lo de Panamá. Maya. Si esta idea del presidente Petro es en serio, si fuese en serio, no es mala idea. Esa idea no es del presidente Petro, esa idea es viejísima. Esa idea la han propuesto todos los presidentes en Colombia en los últimos 100 años. No, viene desde Barco. Desde que perdimos el canal de Panamá, todos están en lo mismo. Es que mire, Néstor, usted pone cualquier cosa en Google. Déjeme leer estos 3 renglones. Pero déjeme leer estos 3 renglones. Yo le digo a quién dejo, pues para que no se maten. Yo le leo el 5 de junio de 1996, el periódico El Tiempo. Antioquia y Chocó harán canal seco en el Darién. Exacto. Y déjeme leer a mí esta otra. Álvaro Uribe Vélez y Chocó. Déjeme a mí leer estos 3 renglones, Néstor. Firmaron ayer en Quibdó un convenio mediante el cual se déjeme leer estos 3 renglones del sistema de comunicación interoceánico Atlántico-Pacífico. Sé que bien. Déjeme que es más nueva. Héctor, los 3 renglones, a ver a quién le va a echar vainas. Es más nueva. Es más nueva. 15 de febrero del 2011. Hago caso omiso del ataque de Felipe y leo los 3 renglones. La propuesta que discute el gobierno nacional con el de China consiste en la construcción de un ferrocarril de 220 kilómetros de longitud que una el Pacífico con una ciudad cerca, Cartagena, la cual se convertiría en una alternativa al paso del Canal de Panamá. Es exactamente el mismo lead con el cual usted haría la noticia hoy. Es hace 13 años. Ricardo leyó uno de hace 96. casi 30. Y así podríamos seguir. Claro, Colombia ha venido explorando la posibilidad de unir los dos océanos desde cuando perdió el Canal de Panamá. Debo dejar ni la cita de Ricardo, Aurelio, para quienes quieran, como estamos en lluvia de ideas, dicho que no nació el proyecto ayer,
con una idea del presidente Petro. Para quienes quieran opinar en esta lluvia de ideas, la cuenta Blue Radio Com y cuentan esto. No pudo hacer el deprimido de la 94, Felipe, va a ser este tren. Felipe, bueno, Felipe, pero es que no es lo mismo. Es que a mí me da risa, es que Peñalosa le entregó el deprimido arrancado y el alcalde Petro no fue capaz de acabar. Guardemos respeto por las ideas. Nos demoramos 14 años en un hueco infecto de la 94. El tren es transoceánico. Lo de propone, Cupica por el Darién. Lo propone el señor presidente Petro. Bueno, por lo pronto esperemos a montarnos para en terminar, el metro porque la gente, Aurelio, tengo otras personas que también quieren hablar. Sí, señor. Usted no es el único. Sí, señor. Claro, no, sí, nunca ha sido el único. Néstor, pero es que la cita de Ricardo y la cita de Héctor ya no ha lugar. Porque es que lo que les quiero decir desde hace rato es que la competencia al Canal de Panamá, llegamos de últimos a esa competencia. Cuando la cita del 2012 y la cita del 1990 y pico, México no estaba construyendo el Tren Maya o el tren de Tehuantepec, ni los nicaragüenses estaban pensando en otra cosa distinta a esta. Hoy nosotros entramos no solamente a Aurelio, competir con el Canal de Panamá, sino con otras soluciones, con otras soluciones que están en boga. Entonces, a 75 kilómetros de Lima, China construyó el puerto de Chancay, que promete llevarse toda la carga desde esta zona del Pacífico de América Latina hacia el Lejano Oriente. Puerto de Chancay, que tiene inquietos también a los estadounidenses. Por eso es que esto no es un trencito, simplemente tren elevado entre Cupica y Darién. Sí, son dos puertos más, dos puertos. Tiene que ser mucho más dinero. Pero yo en esto no acabo de entender por qué nos molesta que una empresa privada, yo no entiendo por qué nos molesta que una empresa privada decida invertir eventualmente 60 billones de pesos en desarrollo de infraestructura de Colombia que le traiga ingresos. Pues es que yo escucho a una gran cantidad de personas diciendo, carreta, eso no es nada. ¿No? Pues es carreta. Digamos, si se materializa bien por Colombia, que 60 billones de pesos de inversión extranjera lleguen a construir infraestructura. Es que no son 60. Y de pronto una precisión sobre un análisis que hacía María Consuelo, que es relevante, y es cuánto cuesta la primera línea del metro versus cuánto puede contar un tren. Yo creo que la regla de tres, María Consuelo, no funciona, porque en Bogotá tú tienes que comprar predios, pues y todos sabemos que el suelo en Bogotá es carísimo. Tienes que comprar predios. En Bogotá tienes que también tienes un modelo de financiación muy distinta, porque es una obra con concesión, pero también con recursos públicos. Entonces el componente de financiación es altísimo. Es decir, no podemos hacer las cuentas, y si el ministro nos dice que ellos sí tienen unos estudios que dice 60 millones de pesos, yo no entiendo por qué. No sabemos. Porque decir que es una ridiculez lo que dice un ministro de Estado. También habría que comprar predios, o sea, ¿dónde lo va a poner? Ministro de Estado no lo vuelve, que muchos sean baldíos, ¿no? No sabemos esas. Pero es que no hay estudios. Hay que hacer la evaluación. Pero además ellos cofinancian el metro de Bogotá. Digo ellos, el Ministerio de Transporte participa activamente en ese proyecto. Ellos tienen claro, el ministro debería tener claro cuánto cuesta la primera línea y cuánto cuesta la segunda línea, que es subterránea, y por eso lo comparo con la primera línea, que serían las mismas estructuras. Entre otras cosas porque el presidente aclaró que sería elevado. Entonces, por eso me parece que lo único comparable es la primera línea del metro de Bogotá. Sobre ese tema técnico de los yo prefiero creerle a un ministro que tiene unos estudios que a una regla de tres. Pero Néstor, ¿sabe cuál me parece que es la noticia? Y con esto concluyo. Perdóneme, le digo, es que no conocemos, que es bueno tenerlo en cuenta, no conocemos los estudios. Hay estudios, pues el ministro nos dijo que según lo que viene trabajando la ANI y los análisis que ha hecho la ANI, ese puede ser el valor. Y yo creo más en eso que en una regla de tres. Pero una regla de tres sobre cifras, si me permite, ¿sabe cuál para mí es la noticia más importante de este anuncio del presidente, María Consuelo y Néstor? ¿Saben cuál es la noticia más importante de este anuncio del presidente? Y es que existe la posibilidad en Colombia que cuando hay disputas ambientales legítimas, como por ejemplo pasar un tren elevado sobre una reserva ambiental como el Darién, la consulta popular es un mecanismo que el gobierno contempla. Yo sí me imagino una consulta popular a los habitantes y a los usuarios de la autopista norte. Es que tienen que hacer. Por eso, es que yo lo que estoy. Entonces, a mí me parece interesante que lo que hay que hacer entonces es una consulta popular en Bogotá. Que le pregunten a los bogotanos si están dispuestos en que se amplíe la autopista norte a 6 carriles, como ya quedó adjudicado desde el gobierno anterior. 95-5, se lo pregunté al ministro, sí. Yo voto porque se amplíe la autopista norte si hubiese consulta popular. Pero aquí el gobierno en Bogotá, el mismo que quiere el tren en el tapón del Darién, se ha dedicado a negar licencias ambientales para la ampliación de la autopista norte. 8-1 y de la LOA, Néstor,
Y de la LO, Néstor, acuérdese que la propuesta que había para ampliar la LO hacia el norte era con unos tramos elevados sobre partes de la reserva Thomas van der Hamen, y el gobierno no quiso hacerlo por amparado en unos temas ambientales. Entonces, con que lo que molesta no es que haya capital extranjero que quiera invertir en Colombia, no, Luis Ernesto, esa no es la molestia es que presenten unos cálculos sin presentar los estudios en una promesa que claramente en este momento, hasta que no presenten los estudios, es una promesa populista. Y molesta el doble rasero ambiental. ¿Por qué en Bogotá 5 kilómetros versus más de 1.000 kilómetros no logran, digamos, a superar esos temas ambientales, pero en el Darién sí van a superarlos? Eso es lo que molesta, la improvisación y la falta de estudios técnicos. La palabra no la usaban tanto, la del populismo, hace 70 u 80 años, cuando alguien dijo que había que hacer un metro en Bogotá, porque le hubieran dicho populista, no hay estudios, mentiroso, etcétera. Pues ¿sabe qué? Cuando no hay estudios, ¿sabe qué hay que hacerlos? ¿Qué hay que hacer? Hacerlos. Así de simple. En eso consisten las etapas de los procesos de infraestructura. Hay una idea que se explora preliminarmente, después se hacen los estudios y finalmente se sabe si se puede o no se puede. Se sabe si se sabe o no se puede. Pero mire, Néstor, déjeme leer otra cosita que me hace un oyente. Otra cosita de dos renglones. Que me dice, ¿y por qué no se ha hecho más bien el tren de la Sabana, que también tiene demanda? O el tren al Caribe, por ejemplo, que es un viejo anhelo, o el tren hacia el Pacífico Sur. Esa pregunta hay que hacérsela a todos los presidentes. Le iba a leer dos frases. No, yo se la hago al de turno. Dos renglones. No, o sea, dos renglones. ¿qué llamo? ¿A César Gaviria porque no hizo la obra hace 30 años? No, puede llamar a Belisario Betancur. Mira, Belisario Betancur lo revistieron de si lo revive, le pregunto, con mucho gusto. Lo revivieron de precisas facultades extraordinarias por el término de 4 años a partir de la promulgación de la presente ley. ¿Sabe cuál ley? Una ley, ahí sí, como dice Felipe, del 28 de diciembre, curiosamente, de 1984, es decir, de hace ¿cuántos años? 40 años, para que tomara las medidas a que hubiera lugar con el exclusivo fin de sentar las bases para la construcción del canal interoceánico Atrato-Truandó en el departamento del Chocó. No le sigo leyendo, pero habla de la vía férrea que es necesaria, etcétera. Ley 53 de 1984. Y a Belisario Betancur no le dijeron mentiroso, embustero, sino visionario. Visionario. Yo simplemente estoy hablando de los costos. Entonces Héctor va a graduar de visionario a lo que está pasando hoy. Bueno, vale, Héctor, se la valgo. Visionarios que están otra vez en la... Néstor, otro dato de presupuesto que firmó el presidente Duque con la exalcaldesa Claudia López. La segunda línea, 15.5 billones 35 billones por 15.5 kilómetros, para que vean otra cifra que tampoco es carreta, esa sí está firmada. Entonces es el doble del costo de la primera línea, que es elevada. Solo les doy un dato, Felipe, para terminar este segmento. Sí, Néstor. La entrevista al ministro de Transporte es a propósito del acuerdo con los camioneros en Nariño. La noticia que él da es que van a levantar el peaje para financiar obras públicas, el peaje con el que se hacen obras públicas allí en Nariño. ¿Usted cree que somos capaces en esta incertidumbre alrededor de obras públicas de sacar adelante? Solo pregúntese en este momento, no sé si en el futuro, no sé si esto haga parte de demagogia, no sé si esto sea realizable. En este momento, con el panorama de peajes, de financiación, de estigmatización del sector privado, es ese sector privado también, por otro lado, al que le están diciendo que construya el canal transoceánico, el metro transoceánico que quiere el presidente Petro. 8 de la mañana, 5 minutos en Blue Radio.